Buenas a todos, bienvenidos a Aspectos Automatización Industrial. En esta oportunidad se va a tratar el tema de bloques FC parametrizables, es decir, que se llaman compases de parámetros. Pero primero es necesario repasar algunos fundamentos importantes. Como se sabe, en TIA Portal existen dos grandes tipos de variables, las globales, que pueden ser accedidas desde cualquier parte del programa, y las locales, que son válidas solamente en el bloque donde son definidas. Entre las variables globales está la memoria imagen de entrada y de salida, analógica o digital, así como también las marcas que constituyen bits, bytes, words y doble words, los temporizadores, los contadores y todo lo que son las áreas de los bloques de datos globales. Dentro de los datos locales están las variables temporales, ya vistas en algunos ejercicios en entregas anteriores, que se borran luego de la ejecución del bloque asociado y por eso se llaman variables temporales. Estas variables temporales se almacenan en una zona que se llama el stack L o stack local y se pueden utilizar en los tres tipos de bloque, OVs, FCs y FBs. Luego, dentro de los datos locales también están las variables estáticas, propias únicamente de los bloques de función o FB. Las variables estáticas, a diferencia de las temporales, se mantienen en la memoria de instancia o bloque de datos de instancia del FB, inclusive después de que el bloque haya sido ejecutado y haya finalizado. Por lo tanto, se trata de un almacenamiento permanente. Tanto las variables globales como las locales se pueden direccionar en el programa en forma absoluta mediante su dirección o también en forma simbólica. Siguiendo con el repaso, recuérdense que existen cuatro tipos de bloques: los bloques de organización, que son manejados por el sistema operativo y tienen prioridades que se pueden graduar en algunas ocasiones y en otras son fijas. Los bloques de función o FB, que son parametrizables, tienen memoria, soportan variables estáticas y requieren de un bloque de datos de instancia. Las funciones, que son las rutinas normales, también son parametrizables, como se verá más adelante en esta misma entrega, pero no tienen memoria excepto por las variables temporales que, sin embargo, se borran, se eliminan al finalizar el bloque. Y luego los bloques de datos, datablock o DB, vistos en la entrega anterior, que se dividen en globales y de instancia. La pila de datos locales o la zona L de memoria, también llamada LStack, está encargada de almacenar no solamente las variables temporales, sino también las variables de parámetros cuando un bloque es llamado por otro. Por ejemplo, cuando se está en el OV1, se dispone de un determinado número de bytes en la memoria temporal. Algunos de esos bytes son usados por el OV1 por defecto. Si el OV1 llama al FC1, entonces se ocupa una zona adicional en la memoria LStack o la pila L con las variables temporales que tenga el FC1. Si el FC1 llama, por ejemplo, al FC2, el stack se sigue llenando con las variables temporales del FC2. Cuando el FC2 finaliza y regresa el control de programa al FC1, se borran las variables temporales que tenía el FC2. Si el FC1 llama ahora a un bloque adicional FC3, la pila contiene ahora también las variables temporales del FC3. Cuando el FC3 finaliza, se borran sus variables temporales, se regresa al punto de llamada en el FC1 y cuando el FC1 finaliza, se borran igualmente sus variables temporales, se regresa al OV1 y eventualmente el OV1 finaliza terminando el ciclo autómata. En la zona de interfaz se encuentran los distintos parámetros como variables locales. Por ejemplo, para este FC llamado motor existen los parámetros de entrada en los cuales el bloque recibe información del exterior. Luego están los parámetros de salida, en los cuales el bloque genera información para enviarla al exterior. Los parámetros de in-out o entrada y salida que entran en el bloque son procesados y salen como parámetros de salida.
Los parámetros de entrada se colocan siempre a la izquierda del bloque. En este caso, por ejemplo, marcha, paro y velocidad son 3 parámetros de entrada. Los de entrada y salida también se colocan en el lado izquierdo justo después del último parámetro de entrada. Y los parámetros de salida se colocan del lado derecho. Adicionalmente, si esto se trata, por ejemplo, de un bloque FC, están los parámetros o variables estáticas. Las variables estáticas son almacenadas junto con el resto de los parámetros en la zona de memoria o bloque de datos de instancia del FB y por lo tanto son datos que no se van a perder, seguirán estando almacenados y seguirán estando disponibles aun cuando el bloque finalice y regrese al bloque invocante. Para ilustrar el uso del pase de parámetros en un bloque FC parametrizable, se va a llevar a cabo un ejercicio que consiste en lo siguiente. Supóngase un proceso donde se puede generar una alarma o una perturbación. Con el flanco ascendente de esa perturbación, se coloca en 1 un bit auxiliar que se denomina aquí memoria informe y al mismo tiempo se da una señal intermitente en un piloto, un LED o una lámpara de alarma. Aun cuando la perturbación desaparezca, como en este caso, la memoria informe seguirá en 1 y la señal de alarma seguirá titilando hasta que el operador, por ejemplo, manualmente pulse esta señal llamada acuse. Con el flanco ascendente del acuse se pone en 0 la memoria informe y la lámpara se apaga, finalizando el ciclo de la perturbación. Pero puede haber un segundo escenario que es el siguiente. Supóngase que de nuevo aparece la perturbación, flanco ascendente, de nuevo se coloca en 1 el bit auxiliar memoria informe y la lámpara de la alarma comienza a parpadear. Pero cuando el operador genera el acuse, el bit auxiliar memoria informe se pone en 0, pero como la perturbación todavía está presente, el señalizador o lámpara de alarma no se apaga, sino que pasa del modo intermitente al modo fijo. Y esto va a quedar en hasta que la perturbación finalice, luego de lo cual el piloto de alarma se apaga. Esta aplicación se puede llevar a cabo en lenguaje de escalera de una manera relativamente sencilla, como se muestra ahora a continuación. Este sería el programa en escalera que posteriormente será llevado al editor correspondiente en TIA Portal. En un primer segmento se canaliza la perturbación con un contacto abierto tipo flanco positivo, de manera de detectar el flanco positivo de la alarma o de la perturbación, que es este que está aquí señalado con el puntero del ratón. Una vez que se produce ese flanco positivo, se enclava la memoria informe con una bobina tipo set. Pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que la alarma desaparezca o que la alarma continúe encendida. En todo caso, se espera a que el operador genere el acuse a través de un pulsador y cuando eso ocurre se resetea la memoria informe. Como se observa aquí, al producirse el acuse, la memoria informe pasa a 0 y aquí en el segundo escenario, cuando se produce el acuse, la memoria informe igualmente pasa a 0. Queda ahora la parte más importante, que es la generación de la alarma, y eso está descrito en este segmento 3 del programa. Y existen, como se observa aquí, dos posibilidades. En la primera, si la memoria informe está en 1 y siempre que la memoria informe esté en 1 independientemente del estado de la alarma, la lámpara va a parpadear al ritmo, por ejemplo, de esta marca que sería el clock de 1 Hz, es decir, va a estar encendida medio segundo y apagada otro medio segundo. Supóngase que se está en este escenario en el cual cuando se produce el acuse la alarma ya ha desaparecido. En ese caso, la memoria informe estaría en 0, pero este contacto está en 1 porque es negado, pero como la perturbación desapareció, aquí habrá un 0, aquí arriba también, y por lo tanto la lámpara se apaga. En el segundo escenario, sin embargo, aun cuando la memoria informe se ponga en 0, en cuyo caso este contacto estará conduciendo, si la perturbación, que es esta parte de aquí arriba, todavía está presente, la lámpara permanecerá encendida. Y de esa forma se tiene esta pequeña aplicación
de una alarma, digamos, de acuse obligatorio, porque aun cuando la alarma haya desaparecido, el LED o la lámpara correspondiente seguirá parpadeando hasta que el operador no se entere de que ocurrió una alarma y no pulse el acuse. Y en el caso de que la alarma aparezca, pero permanezca aun cuando el operador pulse el acuse, entonces el LED de señalización o lámpara de alarma pasará de estado intermitente a fijo para indicar que la condición de alarma ha sido acusada, ha sido reconocida, pero aún no ha desaparecido. Y una vez en TIA Portal ya la aplicación ha sido desarrollada de manera de ahorrar tiempo, pero se va a estudiar cómo se hizo. Primero aquí en variables PLC, en la tabla de variables que se ha usado hasta ahora, en la parte final se han agregado las variables correspondientes a esta aplicación, que son las siguientes. 2 perturbaciones, porque habrá 2 alarmas, en este caso se va a considerar solamente la primera, un acuse, que va a ser el mismo para las 2 alarmas, una memoria informe, una segunda memoria informe para la segunda alarma, 2 marcas auxiliares para el flanco positivo, para poder guardar el estado anterior, y las 2 lámparas para la alarma 1 y para la alarma 2. En esta primera aproximación se va a utilizar solamente una alarma, por lo tanto se utilizarán las variables perturbación 1 acuse, memoria informe 1, marca auxiliar 9 y lámpara 1. Bien, esa sería la tabla de variables. Y ahora el programa está aquí en bloques de programa y como se trata de un FC, se cargó en el FC 36 que se le dio el nombre alarma parametrizable. Se abre y el programa que se muestra es el mismo que se mostraba en las láminas anteriores. Aquí está el primer segmento donde con este flanco positivo se detecta el flanco ascendente de la perturbación o alarma, que generalmente es una entrada digital que viene, por ejemplo, de un breaker o de un guardamotor o de un relé térmico o de un switch de sobrenivel o de bajo nivel, etc. Por cuestiones de facilidad de simulación, la entrada digital se ha sustituido por una marca, como se ha hecho en entregas anteriores con otros ejercicios. Y la marca auxiliar número 9, el M80.0, es la marca que obligatoriamente se requiere aquí para que esta instrucción pueda en cualquier momento saber cuál es el estado en el ciclo anterior y de esa forma poder detectar el flanco de subida. Una vez que un flanco de subida en la alarma se detecta, se enclava la variable auxiliar memoria informe, que está asociada aquí a 40.3, y cuando el operador aquí en el segundo segmento realiza manualmente el acuse pulsando este pulsador, que va a ser en la realidad otra entrada digital, aquí sustituida por la misma razón que arriba por una marca, entonces se resetea la memoria informe. En el tercer segmento se maneja la lámpara o el LED o el display, que es en este caso la salida Q0.6. Y aquí las 2 posibilidades, los 2 escenarios discutidos anteriormente. Si la memoria informe está en 1, significa que la alarma está presente y no ha sido aún reconocida o acusada. Por lo tanto, intermitentemente al ritmo de este reloj, va a estar también parpadeando la lámpara. Si la memoria informe está en 0, significa que la alarma fue acusada, pero no necesariamente que desapareció. De hecho, si la perturbación o alarma todavía está presente, este contacto está cerrado, este conduce, puesto que la memoria informe es 0 y su negado es 1, y por lo tanto la lámpara va a permanecer en 1 encendida fija, no intermitente, hasta que la perturbación sea anulada. Ese sería el programa y ahora se va a probar de una forma muy sencilla. Primero se guarda el proyecto, se activa el PLC, se marca el simulador, se valida esta ventana, se inicia la búsqueda de nodos hasta que se encuentre el simulador, se pulsa cargar, nuevamente cargar después de que automáticamente se ha hecho la compilación y por último finalizar. Se coloca el simulador en Run y ahora se puede ya directamente animar este programa que, por cierto, este bloque FC36 está debidamente llamado desde el bloque principal OV1, si no, él no va a correr como ya es sabido.
Se marca aquí la parte de simulación y aquí está todo en 0, puesto que todavía no ha aparecido ninguna alarma. Imagínense que aparece una perturbación. Clic derecho aquí, forzar a 1 y inmediatamente la memoria informe, aquí está en verde, se coloca en 1, aquí se ve también en 1 y en el tercer segmento está la memoria informe en 1, el clock titilando y por lo tanto la lámpara parpadeando. Es el escenario número 1. Supóngase que la alarma ahora desaparece, perturbación, clic derecho, forzar a 0, pero como es de reconocimiento obligatorio, el piloto o lámpara sigue titilando hasta que el operador no efectúe el acuse. Se va a efectuar el acuse con un 1 aquí y como este es un pulso, de nuevo un 0 y la alarma desaparece. El segundo escenario vuelve a aparecer la perturbación, forzar a 1, pero ahora la perturbación no se retira, no desaparece, continúa. En un primer instante el piloto de alarma titila, pero si el operador aquí fuerza un acuse, forzar a 1, forzar a 0, la alarma no desaparece, más bien queda fija, puesto que la perturbación todavía existe y la memoria informe ha sido anulada, ha sido puesta en 0. ¿Cuándo se apaga esta lámpara? Cuando desaparezca la perturbación, es decir, cuando aquí arriba se haga 0 la entrada de la alarma que está representada aquí por la marca 40.0 y ahí se apaga la lámpara y se tienen las condiciones iniciales. De esa forma se tiene este primer ejercicio que va a servir de base en la próxima entrega para convertirlo en un bloque parametrizable con el cual se puede manejar no una, sino todas las alarmas que se desee con un único bloque llamado múltiples veces, por ejemplo desde el OB1 y pasándole distintos parámetros en cada llamada. Bien, si les ha parecido interesante esta primera parte de los bloques parametrizables, recuerden darle like, suscribirse al canal y los espero muy pronto con la segunda parte donde se va a tratar ahora el pase de parámetros y este FC1 o FC36 se va a convertir en un bloque parametrizable.